Comenzamos el capítulo 15 que trata sobre el Sol y comenzamos con una introducción. Continuamos siguiendo el libro Astronomy de OpenStax y en este corto video vamos a dar un repaso sobre algunas propiedades del Sol. Primero, ¿por qué estudiar el Sol? Estudiar el Sol ayuda a entender las estrellas en general, los procesos que ocurren en el interior del Sol, así como en su atmósfera, deben ser típicos de estrellas cuyas masas sean parecidas a las del Sol. Y aunque pueda variar, ¿verdad?, en la forma en que se producen esos procesos interiores para estrellas más masivas o menos masivas, tendríamos un punto de partida para estudiar cómo o qué es distinto en este tipo de estrellas al compararse con nuestro Sol. Y esto es porque el Sol en términos astronómicos es una estrella bastante ordinaria. No es excepcionalmente caliente o fría, está en el punto medio de su edad, o sea que no es ni tan vieja ni tan joven. Y en términos de tamaño, pues un tamaño promedio, no es tan grande o tan pequeño. Así que al estudiar el Sol vamos a estudiar o podríamos aprender sobre la mayoría de las estrellas. De hecho, tenemos suerte que el Sol sea típico. Así como muchos estudios de la Tierra nos ayudan a comprender las observaciones de planetas más distantes, así también el Sol sirve como una guía para que los astrónomos interpreten los mensajes contenidos en la luz que recibimos de las estrellas distantes. Si queremos entender los planetas, comenzamos entendiendo nuestro planeta Tierra. Y si queremos entender las estrellas en general, comenzamos entendiendo los procesos que ocurren en nuestro Sol. El Sol, como todas las estrellas, es una enorme bola de gas extremadamente caliente, en gran parte ionizado, que brilla produciendo su propia energía. En términos del tamaño, si miramos el radio de nuestro Sol, o el diámetro más bien, uno podría acomodar cerca de 119 planetas tierras lado a lado a lo largo del diámetro del Sol. Y si uno considera su volumen, el espacio que ocupa, entonces podríamos colocar dentro del Sol cerca de 1.3 millones de planetas Tierra. Eso es para tener una idea del tamaño. Note que aquí en esta figura se muestra el planeta Tierra, ¿verdad?, en tamaño escala para compararlo con lo que sería nuestro Sol. El Sol no tiene una superficie sólida o continentes como la Tierra, ni tiene un núcleo sólido. Sin embargo, tiene mucha estructura y se podría analizar como una serie de capas, donde van ocurriendo distintos procesos, como vamos a ver a lo largo de este capítulo. Y una analogía podríamos establecer entre el Sol y una cebolla que tiene distintas capas, y también con el planeta Tierra, que sabemos que tiene distintas capas en su interior. Aquí vemos algunas características del Sol, como la distancia promedio a la Tierra, que sería lo que define una unidad astronómica. Aquí la distancia máxima y mínima de la Tierra, note que debido a que la órbita terrestre es elíptica, tenemos entonces la distancia mínima desde la Tierra y la distancia máxima desde la Tierra. Si ponemos el Sol como centro, esta sería la distancia de la Tierra al Sol en el perihelio, y esta sería entonces la distancia de la Tierra al Sol en el afelio. Si comparamos la masa del Sol a la masa de la Tierra, es el equivalente a 3.333
debo decir 333.400 veces la masa de la Tierra. La densidad media es de 1.41 gramos por centímetro cúbico. Podríamos comparar esto con la densidad del agua, que es 1 gramo por centímetro cúbico, así que es una densidad relativamente baja. La aceleración gravitacional en la fotosfera, ¿verdad?, en la superficie visible desde la Tierra, es cerca de 28 veces la aceleración gravitacional terrestre. Así que en el caso nuestro es 9.8, debo decir, 9.8 metros por segundo cuadrado. En el Sol sería 273 metros por segundo cuadrado. La cantidad de energía por segundo por metro cuadrado que recibimos del Sol es cerca de 1320 watts por metro cuadrado. Y la luminosidad, que sería ¿verdad?, esa potencia recibida aquí a un radio equivalente a una unidad astronómica, o sea que es equivalente a una esfera que contendría, ¿verdad?, la Tierra, es de 3.8 por 10 a la 26 watts. La temperatura efectiva o temperatura superficial sería 5.800 Kelvin y su periodo de rotación en el ecuador es de 24 días y 16 horas. Bien, así que estas son algunas de esas características del Sol que son de suma importancia. También podemos utilizar el espectro de líneas de absorción del Sol y de las estrellas en general para determinar qué elementos están presentes, como estudiamos en el capítulo 5. Así que al hacer ese análisis resulta que el Sol contiene los mismos elementos que la Tierra, pero no en las mismas proporciones. Alrededor del 73% de la masa del Sol es hidrógeno. El otro 25% es helio. O sea que aquí tenemos básicamente 98% del Sol en estos dos elementos. Y todos los demás elementos químicos, incluidos los que conocemos y tenemos en nuestros propios cuerpos, como carbono, oxígeno, nitrógeno, azufre, etc., constituyen solo 2% de nuestra estrella. Aquí en esta tabla pues se presenta el porcentaje de número de átomos de estos elementos, ¿verdad?, en el Sol, y cuál sería el porcentaje por masa. Y note que aquí tenemos básicamente 98% por masa de los elementos en el Sol. Pero note que en esta lista se incluyen, además de carbono, nitrógeno y oxígeno, neón, magnesio, silicio, azufre y hierro. Y la composición del Sol es bastante típica de las estrellas en general. Note que el hecho de que estos elementos aparezcan, ¿verdad?, que estén presentes en el Sol, implica que el Sol es una estrella no es una estrella de la primera generación de estrellas en el universo, sino que se formó a partir de una nebulosa solar que ya tenía sembrados estos elementos, producto de evolución de estrellas anteriores. La mayoría de los elementos que se encuentran en el Sol están en forma de átomos, con un pequeño número de moléculas, todas en forma de gases. El Sol está tan caliente que no tiene sustancias líquidas o sólidas, sino que están en la fase gaseosa. De hecho, el Sol está tan caliente que muchos de sus átomos están ionizados, o sea que son iones realmente. Es decir, que están despojados de uno o más de sus electrones. Y esto significa que hay una gran cantidad de electrones libres e iones cargados positivamente en el Sol, lo que lo convierte en un ambiente cargado eléctricamente. Y a este estado de la materia
que es, ¿verdad? Que es una fase en cierto modo gaseosa, pero compuesta de partículas cargadas, le llamamos un plasma. Así que el gas ionizado caliente vamos a llamarlo plasma. En el siglo XIX, los científicos observaron una línea espectral a 530.3 nanómetros de la atmósfera exterior del Sol llamada la corona. En esta serie de videos, en este capítulo, vamos a hablar un poco sobre esa parte de la atmósfera solar. Y aquí vemos, ¿verdad?, un ejemplo de ese espectro. Note que está hidrógeno, helio, calcio, y tenemos esta línea que fue la que se descubrió a los 530.3 nanómetros. Resulta que los astrónomos más tarde descubrieron que esta emisión es producida por hierro altamente ionizado con 13 de sus electrones extraídos. El símbolo Fe es hierro y entonces hierro 14 es hierro que ha perdido 13 de sus electrones. Sabemos que para poder ionizar un átomo se requiere energía, ¿verdad?, alta, y cada vez que ionizamos electrones sucesivos, o sea, extraemos electrones sucesivos, eso, o vemos que se han ionizado a más de tal modo que son más de un electrón, eso requiere que eso ocurre debido a que las temperaturas son bien altas. Perder 13 de sus electrones implica que en la zona donde está este ion, la temperatura debe ser inmensamente alta. Estamos hablando de la corona. Y así es como se descubre que la atmósfera del Sol tenía una temperatura de cerca de 1 millón o más de 1 millón de grados. Y esto va a crear una pregunta, ¿verdad?, que se trata de contestar con misiones hacia el Sol que tenemos hoy en día. Y es porque si la fotosfera tiene una temperatura efectiva de 5.800 Kelvin, porque la atmósfera la corona que está más arriba, siendo parte de la atmósfera del Sol, tiene una temperatura muchísimo más alta, una temperatura de 1 millón de grados, cuando uno asume que mientras más lejos estemos de la fuente de esa energía termal, menor será la temperatura. Así que debe existir algún mecanismo por el cual se calienta esa atmósfera alta del Sol. Y hoy en día se está investigando con las distintas misiones hacia el Sol cuál es ese mecanismo en específico.